Comenzaremos a estudiar la segunda parte de la lección número 7 que se va a estudiar el 14 de febrero del año 2026. Hacíamos mención al terminar la primera parte de nuestro estudio que como hijos de Dios siempre debíamos sentir regocijo, que siempre en el Señor debíamos tener gozo. La palabra regocijo o gozo eh, tiene que ver con el estado de ánimo de los hijos de Dios. Lo que más abunda en el mundo de pecado, desde que el mundo de pecado existe, desde que el pecado llegó a la tierra, son los momentos de tristeza, los momentos de sufrimiento y los momentos de preocupación. En la vida en que nosotros, los hijos de Dios, y en la vida en que el ser humano vive en esta tierra, mientras que estemos vivos, abunda normalmente más momentos de preocupación y de dificultades que los momentos de alegría. Para las personas, comúnmente hablando, los momentos de alegría son cuando tienen alguna buena noticia, donde han recibido alguna recompensa por algún aspecto, o cuando nos hacemos un análisis de nuestra salud y todo está perfectamente, cuando nuestros familiares y nuestros seres amados están en buenas condiciones físicas y gozando de prosperidad. En esas situaciones así, o cuando sabemos que en algún lugar hay personas que están sufriendo, que están padeciendo, y de pronto dejan de sufrir y de padecer porque las situaciones de ellos varió para su beneficio, pues también son momentos de estar contentos. Pero los hijos de Dios tenemos un concepto diferente. Nuestra cosmovisión en el tiempo en que vivimos y en el lugar donde vivimos, para los hijos de Dios, es que siempre debemos estar gozosos porque Dios está con nosotros. En la Biblia hay el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Y aun cuando todo me falte, porque Jehová es mi pastor, como yo soy oveja de Dios y Dios es mi pastor, nada nos va a faltar. Por lo tanto, nuestra experiencia debe ser personas que siempre debemos estar gozosos. Hay un aspecto que voy a señalar aquí en este estudio de nuestro folleto, porque forma parte eh, de la vida del ser humano. Los seres humanos podemos estar en momentos donde nos sentimos muy contentos, muy felices, o donde estemos deprimidos. La depresión es una enfermedad causada como otras enfermedades por causa del pecado. Pero la depresión, aparte de una enfermedad, puede estar causada por una mente que vive en estrés, que vive en tensión, porque esperamos cualquier momento malo. No estamos diciendo que sentirse uno con la depresión sea un pecado, es una enfermedad, pero nos ayuda en nuestra relación con Dios y la seguridad que nosotros tengamos en Dios, nos ayuda a enfrentar esta enfermedad. Voy a poner aquí un ejemplo.
todos los seres humanos, mientras que estemos vivos, vivimos en una tensión y es humano en algunos momentos tener o sentirnos deprimidos por algún aspecto. Si en nuestra salud tenemos algo que no está funcionando bien, eso nos puede llevar a la depresión. Pero vamos a comparar la depresión con alguien que lleva un saco a cuesta, lleva un peso arriba. Usted lleva un saco, un costal que pesa 25 libras o 100 libras, usted lo lleva. Esa es la depresión que usted tiene. La confianza en Dios, sentir gozo en Dios, sentir la protección de Dios y estar seguro que Dios nos ayuda, hace que este fardo que llevamos encima no se sienta tan pesado. Es una ayuda. Esto no significa que no se deba buscar ayuda de un profesional. Para eso los profesionales existen. Pero como estamos hablando de regocijarse y el regocijo o el gozo no forma la misma condición de la depresión, porque en la depresión nos sentimos de otra manera, estamos señalando aquí que no es pecado estar deprimido, que sí es una enfermedad que se tenga, pero pueden haber conceptos mentales que nos ayuden o nos perjudiquen con respecto a la depresión que tengamos que tener. Pero aun cuando tengamos la enfermedad de la depresión o tengamos que enfrentar cualquier aspecto negativo en la vida, cuando Dios está en nuestro corazón, a pesar de la depresión que se sienta, nosotros podemos sentir gozo y paz en Dios. Por eso voy a señalar algunas cosas que nos van a ayudar para estar siempre gozosos y que para nosotros sea una realidad que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y que la vamos a tener. Normalmente, vuelvo yo a hablar aquí, yo llegué aquí a Estados Unidos hace 26 años, llegué aquí a Estados Unidos y tuve primero mi residencia legal y cuando llegó el momento me hice ciudadano de este país. Al ser ciudadano de este país fue un logro, fue algo que, que me hizo sentir bien. Me felicitaron por esto, yo mismo me sentí contento por haber logrado esto. La ciudadanía, qué bueno que lo logré, pero hace 26 años yo tenía una condición de vida distinta a la de ahora. En el momento donde yo estoy, que tengo mis problemas de salud, pues le doy gracias a Dios porque puedo testificar de Dios y me siento bien y no me siento deprimido. Si estuviera con una depresión, me atendía con un profesional que me ayudara con mi salud. Pero si yo me mantengo firme en Dios, me mantengo en una posición donde me va a ayudar para estar gozoso en el Señor. Cuando en mi vida yo tengo un sentir como el sentir que tuvo Cristo, me va a ayudar también, porque Cristo no se aferró a su igualdad con Dios, sino que vino a la tierra a dar su vida, se denonó, se denonadó a sí mismo, se hizo un ser humano y murió para salvarnos. Si yo tengo el sentir que que tuvo Cristo, o sea, que estoy dispuesto a ayudar a otra persona, que estoy dispuesto a llevar una carga para que otra persona sea victoriosa. Ese sentir de compasión por otra persona,
de ayudar a otra persona, de solidaridad con una persona, también eso me va a ayudar para que yo esté regocijado en el Señor. Y si estoy en armonía con Dios, pues también tengo regocijo en el Señor. Y cuando soy gentil con alguien, soy una persona que me preocupa por los demás, también eso me ayuda a estar en armonía con Dios y a sentirme bien. Por eso, cuando soy así, yo tengo paz y esa paz Cristo me la da. Y Cristo cuando estuvo en la tierra dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Podemos sentir paz en Dios. Cuando estamos en paz con Dios, es más fácil que podamos estar en paz con nuestros semejantes. Pero si yo estoy en paz con Dios, también estoy siendo obedeciendo a Dios. Si soy obediente a Dios, eso me ayuda a estar en paz con Dios y como sé que Dios me ama, yo también obedezco a Dios, yo amo también a Dios. Para estar en paz con los seres humanos, me ayuda estar en paz con Dios, porque al estar en paz con Dios, también tengo el mismo elemento de la ley de Dios que me ayuda para estar en armonía con el ser humano. Nuestra vida no debe ser una vida que esté en tensión porque un ser humano nos caiga mal o un ser humano porque no crea igual que yo, ya me es alguien a quien yo no quiero tener relación con él con la persona, que sea porque no piensa igual que yo. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos sintiéndonos mejor en el momento en que estamos viviendo y así nuestra vida transcurre de una manera, no solo que estamos en regocijo con Dios, sino que representamos a Dios en una forma correcta como Dios quiere que tengamos. La Biblia enseña que Dios bendice con paz a sus hijos. El nombre de Jesús, el nombre de nuestro Dios, de nuestro Salvador, es príncipe de paz. Cuando Jesús nació en la tierra, se cantó en la tierra, los ángeles cantaron en la tierra, paz, paz, buena voluntad para con los hombres, porque Dios vino a la tierra para salvar al hombre. Por eso pasa al hombre, buena voluntad con el hombre, porque el pecado nos separó de Dios, pero Cristo viene y nos une con Dios, paga nuestra culpa, nos da su victoria y entonces los seres humanos de buena voluntad tenemos la bendición de Dios y Cristo lo dijo. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. O sea, Dios es un Dios de paz. Y si nosotros estamos en paz con Dios y estamos en paz con nuestros semejantes, estamos gozosos en la tierra y seguro que nuestra ciudadanía celestial pronto la vamos a tener porque nuestra ciudadanía celestial es un don, un precio no, un don, un regalo que Dios nos da, pero que todavía no tenemos, porque todavía el pecado existe. Cuando Cristo venga, ya
se hace efectiva esa ciudadanía y así vivimos para siempre con Dios. Por eso la ley de Dios dice, o la Biblia, voy a usar la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, dice en el Salmo 119, el versículo 165, dice, mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Si amamos a Dios, si amamos la ley de Dios, estamos en armonía con Dios, porque al guardar la ley de Dios, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, entonces nosotros no tendremos tropiezo porque estamos en las manos de Dios. El apóstol Pablo también habló a los filipenses y les dio en un texto, le dio una serie de conceptos que les ayudaría a entender, a desear y a alcanzar la seguridad de la residencia, la ciudadanía en el reino de los cielos, de la armonía y la paz con Dios y el gozo que Dios nos da cuando nosotros estamos en paz con Él. Entonces, se presentan aquí estas, estas cuatro, estos, iba a hablar cuatro conceptos que habían en el pensamiento griego, que esos conceptos son la prudencia, la justicia, la templanza y la valentía, pero me estaba refiriendo no a cuatro, sino a los conceptos que el apóstol escribe aquí en los filipenses. Eh, Se señala en cuanto a nuestro pensamiento, en cuanto a las cosas en las cuales nosotros debemos razonar lo que esté en nuestro pensamiento. Y en nuestro pensamiento se señala todo lo verdadero, todo lo verdadero. La verdad tiene que ver con Dios. Todo lo verdadero, Dios es verdadero, Dios es verdadero, Dios el Hijo es verdadero, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad es verdadero, el amor de Dios es verdadero, la Biblia es verdadera, el plan de la salvación es verdadero, la tierra nueva es verdadera, el reino de Dios es verdadero, y si nosotros ponemos nuestro pensamiento en todo lo verdadero, no vamos a estar pensando, razonando o buscando las cosas que sean mentiras, las cosas que no sean verdad. Nosotros vamos a estar en todo lo verdadero. Poner nuestra mente en todo lo honorable. La palabra honorable, todo lo que trae honor, todo lo que es respetable, honorable, respetable, si nuestra mente está en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo respetable, estamos en la tierra en una condición de vida donde adoramos y seguimos a Dios. Cuando nuestra mente está en todo lo justo, Dios es lo justo. Dios es justo. Un atributo de Dios es justo. Cristo es justo. La ley de Dios es justa. La palabra de Dios es justa. Y nosotros los hijos de Dios, también Dios nos dice que debemos ser justos y debemos de ser santos. Este aspecto que acabo de mencionar de justos y santos, no voy a hablar de esto más,
porque voy a usar esto para otro tema que quiero compartir con ustedes. ¿Podemos nosotros, los hijos de Dios, ser justos? ¿Podemos nosotros, los hijos de Dios, ser santos? Y Jesús nos mandó a decir que fuéramos justos, que fuéramos santos, que éramos la luz de la tierra, pero esto lo vamos a hacer en un estudio aparte. Todo lo puro es lo que no tiene contaminación. El pensamiento puro. Nuestros pensamientos, ¿en qué pensamos? Cuando nuestro pensamiento se centra en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo y en lo puro, no vamos a tener malos pensamientos y nuestra experiencia estará en armonía con Dios y hará que seamos vencedores y también que estemos gozosos. El pensamiento en todo lo agradable y lo desagradable. No voy a hablar mucho de esto, sería otra temática importante, pero sí quiero señalar en el estudio de nuestra lección que hay características en las personas. Las características en las personas, hay personas que son pesimistas y hay personas que son optimistas. No es bueno ser pesimista todo el tiempo. No es razonable ser optimista en todos los momentos. Hay que ver las circunstancias, pero es mejor ser optimistas que pesimistas. Es mejor pensar en las cosas agradables que en las cosas desagradables. Voy a compartir aquí un razonamiento. Cuando Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, que iba a venir a Jerusalén, que iba a ser enjuiciado, que iba a sufrir, que lo iban a crucificar, pero también les dijo que iba a resucitar al tercer día. Sus discípulos y sobre todo Pedro le dijo, Señor, que esto no suceda, que esto no suceda, ten compasión de ti. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Pedro tenía el concepto igual que los israelitas, igual que los otros apóstoles, en un concepto equivocado del Mesías, pero miraba más al sufrimiento que a la victoria que iba a haber por el sufrimiento. Cristo sufrió en la cruz, sufrió lo indecible, se sintió la separación del pecado, porque al cargar nuestros pecados se separó de Dios y murió como el pecador más grande, porque cargó el pecado de toda la humanidad, de todo el que aceptara el sacrificio que había hecho. Pero Jesús miró más allá y al mirar más allá miró con amor y entonces vio el triunfo de su sacrificio, vio el fruto de su alma, el mundo redimido, el ser humano redimido y en ese pensamiento puso Jesús su mente. Cuando en la vida tengamos que enfrentar situaciones difíciles, no nos espaciemos en lo malo, en lo difícil. En vez de mirar el pecado, en vez de mirar todo lo malo, miremos la redención, miremos el plan de la redención, miremos a Dios, pongamos nuestro pensamiento en todo lo agradable. Esto nos va a ayudar a ser discípulos de Jesús en armonía con Dios y lo que Dios quiere que nosotros hagamos y sintamos. Y también todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
Si algo bueno en lo cual pensar, pensemos en esto. Y con respecto a lo que se dice aquí, un buen nombre, tengamos también nosotros presentes que un buen nombre no significa que nosotros estemos buscando grandezas terrenales, que estemos buscando las riquezas terrenales, tener una posición terrenal de autoridad o de mando. Un buen nombre que debemos buscar los hijos de Dios, no hay ningún nombre más grande en esta tierra que el nombre de Jesús, que significa Salvador. Pero también la Biblia dice, mirad el amor de Dios que ha hecho de nosotros pecadores, hijos de Dios. Un gran nombre es que nosotros seamos hijos de Dios. Y vamos a presentar algunos conceptos claves que hablan acerca del contentamiento. Servir humildemente y sentir, repito aquí, servir humildemente y eh, tener abundancia en todo y estar preparado para todo, sentirse que uno tiene abundancia, sentirse que uno tiene todo lo que necesita y sentir que uno no tiene nada y no tiene ni siquiera un abrigo para cubrirse, fueron cosas que el apóstol Pablo sintió. Cuando estaba en la cárcel, él le faltaba todo. Le faltó hasta el abrigo que necesitaba y por eso le pidió a Timoteo que le trajera el capote para cubrirse por el frío que estaba pasando. En la cárcel no tenía el alimento que necesitaba, pero también los demás discípulos de Filipo y otros lugares le ayudaban. Pablo decía, estoy preparado para lo bueno y estoy preparado para lo malo. Cuando uno está preparado para estar bien, para estar en abundancia, o está preparado para no tener nada, para pasar hambre, para pasar necesidad y seguir firme en las manos de Dios, uno entonces está en el lugar donde va a estar fortalecido por Dios y tener la seguridad de la protección de Dios. En Filipenses capítulo 4 y versículo 13 hay una declaración que muchas veces se toma equivocadamente. Esa declaración dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchas veces se toma de una manera equivocada. No me importa qué tentación venga, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que ser santo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que ser justo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dijo esta declaración, él lo habló en la experiencia que tenía, que podía enfrentar su vida en abundancia y podía tener su vida cuando no tenía nada. En la abundancia o en la escasez, Pablo se sentía en armonía con Dios porque Dios lo fortalecía para enfrentar ese aspecto de su vida en que él se encontraba. En nuestra vida, cuando nosotros estamos en las manos de Dios y estamos
puestos en las manos de Dios, cuando tengamos que enfrentar la enfermedad, cuando tengamos que enfrentar el destierro, tengamos que enfrentar la enfermedad y la muerte, Dios nos fortalece en ese momento para enfrentar esta situación. Cuando tengamos que decirle a una persona amada, a Dios, porque la muerte lo separó de nuestro lado, o vemos a una persona que amamos sufriendo, Cristo nos fortalece en ese momento y en esa situación. Eso es lo que el texto está diciendo. Junto con esto está el salmo que ya mencioné. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que está diciendo aquí Dios es que si Dios es nuestro pastor, no importa si tenemos abundancia o tenemos escasez, porque Dios es nuestro pastor. Dice eh, en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Dios suplirá todo lo que necesitamos y cuando enfrentemos nuestra vida y la pongamos en las manos de Dios, en el momento en que estemos, ya sea bueno o malo, Dios nos va a fortalecer y vamos a ser victoriosos. Nosotros, cuando estamos ayudando a alguien o tenemos confianza en alguien, cuando nosotros eh, sentimos la salvación de un ser querido o de un amigo, sabemos de la salvación, de la sanidad, de una cosa buena, una noticia buena, de un ser querido o un amigo, es algo que nos ayuda. Y cuando alguien es fiel a Dios y muere y descansa en las manos de Dios, nos sentimos en ese aspecto, aunque el dolor de la separación existe, en el otro aspecto nos sentimos bien porque la persona está en las manos de Dios. Debemos tener valor para compartir nuestra fe, perdón cuando confesamos y abandonamos el mal, fortaleza para obedecer los mandamientos de Dios, amor por quienes nos odian y nos maltratan. Solo se tiene esto cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sabiduría para enfrentar las situaciones difíciles. Comprensión para entender la verdad revelada, vivir la verdad revelada y honrar de esa manera a Dios. Voy a compartir aquí esta declaración. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. Por eso, al estar en armonía con Dios, vamos a recibir de Dios y entonces nosotros honraremos y seguiremos a Dios. Voy a compartir este otro pensamiento. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra, o sea, para la predicación del Evangelio y para que los seres humanos que vayamos a seguir a Dios estemos en las manos de Dios y que en esta tierra sintamos que tenemos una o nuestra ciudadanía en el reino de los cielos.
Pido a Dios que nos ayude para que estemos en sus manos y que sintamos el gozo de ser ciudadanos de la patria celestial, hijos de Dios, hijos de Dios y también personas que vivamos en paz con Dios. Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, que podamos disfrutar de la paz de Dios estando en armonía con Él y estando también en armonía con nuestros semejantes.